vamos a poner, a ver, vamos a ir conversando. ¿Se acuerdan que yo les mandé a leer este año? Les Sí, puse para que hicieran una pequeña lectura, por lo menos unos videos que les mandé para que trabajaran a ustedes. Entonces, espero que lo hayan leído, lo hayan profundizado, porque vamos a hablar sobre ese directorio. Bien, miren, vamos a hablar sobre este nuevo directorio de catequesis. Ustedes pueden ingresar a la internet o en la misma plataforma que tenemos nosotros. He podido subir también todo el directorio para que ustedes lo tengan allí. La oficina de prensa de la Santa Sede presentó el directorio general de catequesis, ¿no? Ese nuevo directorio de catequesis fue elaborado por el Papa, por el Pontífice Consejo para la Promoción, ¿no? Entonces, este nuevo directorio fue aprobado por el Papa, pero fue elaborado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Este nuevo directorio nos invita y nos dice, unidos al llamado del Papa Francisco para que el Evangelio permanezca siempre actual en la cultura del encuentro. Por eso, todas las diócesis de todo el Perú y de todo el mundo, pues comenzaron a promocionar el nuevo directorio. Aquí, nosotros en el Vicariato Apostólico de San Ramón vamos a tener el estudio del directorio. Para ello va a acompañarnos un gran ponente que es el Padre Manuel Jiménez, que también va a compartir con nosotros este directorio y prácticamente él ha trabajado también en la elaboración de este directorio. Ya para los catequistas les vamos a pasar la voz para que ustedes un poquito conozcan, ¿no? Bueno, vamos a hacer una breve presentación del directorio. ¿Está bien? Una breve presentación para pasar posteriormente a lo que nos corresponde. En la presentación de este directorio de catequesis que elaboró el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización y se presentó, vamos a decir, en marzo a las 11 de la mañana en esa gran aula que se presenta todo, el aula de Juan Pablo II, de la oficina de prensa de la Santa Sede. Participaron Monseñor Rino Fischela, presidente del mencionado dicasterio con el secretario Monseñor Octavio Ruiz Arenas y del delegado de catequesis, Monseñor Franz Peter. Y la conferencia de prensa también pudo seguir y lo presentaron de manera directa, ¿no? Pudimos observar esta presentación del nuevo directorio por diferentes canales que se han presentado. Por lo menos yo pude seguirlo por el YouTube, ¿no? YouTube que presentó desde Vaticano. Evento que ha sido considerado para nosotros un evento feliz para la iglesia o para la vida de la iglesia. Monseñor Rino Fischela afirmó que la publicación de un directorio para la catequesis presenta un evento feliz para la vida de la iglesia, dado que puede marcar una provocación positiva porque permite experimentar la dinámica del movimiento catequético que siempre ha tenido una presencia significativa en la vida de la comunidad cristiana. Y añadió que tras mucho tiempo y esfuerzo y después de una amplia consulta internacional, este directorio de la catequesis es un documento de la Santa Sede que ahora se confía a toda la iglesia. También explicó que se dirige en primer lugar este nuevo directorio de catequesis a los obispos de las jurisdicciones eclesiásticas de todo el mundo, por ser los obispos los primeros catequistas entre el pueblo de Dios, además de los primeros responsables de la transmisión de la fe, que son los obispos. Naturalmente, junto a los obispos se encuentran implicados las conferencias episcopales, con sus respectivas comisiones para la catequesis, a fin de compartir y elaborar un esperado proyecto nacional que apoye el camino a cada diócesis de cada iglesia particular. Cuando hablamos de este directorio decimos, ¿no? El Señor transforma en evangelizadores genuinos. ¿Cómo es eso?
Sin embargo, queridos hermanos catequistas, ¿no? Ustedes que están en este curso, ¿no? Lo más directamente implicados en el uso de este directorio tienen que ser primero los sacerdotes, o siguen siendo los sacerdotes, los diáconos, las personas consagradas y los millones de catequistas que diariamente ofrecen su ministerio en las diferentes comunidades. Por esta razón destacó, dice, ¿no? La dedicación con la que trabajan, sobre todo con un momento de transmisión cultural con este. Es el signo tangible de cómo el encuentro con el Señor puede transformar a un catequista en un catequista genuino, en un catequista evangelizador, un catequista que no se queda ahí nada más, sino un catequista que va más allá. Este directorio, vamos a recordar que es el tercer directorio desde el Concilio Vaticano II. Se dio en el 71, en el 97 y ahora en el 2020, ¿no? Asimismo, se destacó en este día que presentaron el directorio que desde el Concilio Vaticano II, este es el tercer directorio tras el primero que hemos ya hablado, el 71 o 1971, el segundo en 1997, y marcaron cada uno de estos catequistas, vamos a decir, una fuerza, una historia en la formación de la catequesis. Que se han desempeñado, sí, han tenido un papel fundamental dentro de la evangelización de nuestra iglesia, para dar un paso decisivo en el camino catequético. Sobre todo, estos directorios han renovado la metodología y la instancia pedagógica que se tiene que aplicar para la evangelización, a lo que el presidente del Consejo Misionero, vamos a decir, o el presidente del Consejo, Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, agregó ese día que presentaron y dijo: el proceso de inculturización que caracteriza en particular a la catequesis y que sobre todo en nuestros días demanda una atención muy particular, ha requerido la composición de un nuevo directorio. ¿Se acuerdan que hablábamos mucho? Hablo del documento de Aparecida. Es un documento elaborado por los obispos de América Latina. Es un obispo, digo, es un documento que habla de la realidad de nuestra América Latina. Y dentro de ese directorio se nos habla de todo el proceso de evangelización que se debe dar. Pero la gran pregunta es, nosotros ya hemos aplicado el Concilio Vaticano II en nuestra iglesia particular, en nuestras parroquias, o todavía no. Ya hemos aplicado o hemos aceptado el documento de Aparecida del 2007 dentro de nuestras parroquias, o todavía seguimos todavía con los métodos y con las pedagogías ancestrales dentro de nuestra evangelización. Cada uno de nosotros tenemos que comenzar a interrogarnos qué es lo que está sucediendo realmente. Desafío al que se enfrenta la iglesia. Hoy día la iglesia se enfrenta a un gran desafío. Por otra parte, dentro de esta presentación se puso de manifiesto que la iglesia se enfrenta a un gran desafío que se concentra en la nueva cultura con la que se encuentra la era digital. Hoy mismo nosotros estamos haciendo una evangelización desde la era digital. Año pasado nos reuníamos en un salón para poder trabajar. Utilizábamos una pizza, utilizábamos un pizarrón, plumones, papelotes, podíamos convivir. Pero hoy esta pandemia nos ha empujado de manera obligada a cada uno de nosotros a hacer los trabajos de manera digital, a hacer las clases de manera digital. Y muchos de ustedes que son docentes están en ese trabajo digital. De manera que focalizar la atención en un fenómeno que se impone como global obliga a quienes tienen la responsabilidad de la formación a no tergiversar la formación. A diferencia del pasado, cuando la cultura se limitaba al contexto geográfico, la cultura digital tiene un valor que se ve afectado por la globalización en curso y determina su desarrollo, queridos hermanos. Hoy hablamos de una cultura digital y no tengamos miedo de esa cultura digital, ¿eh? La iglesia
En el complejo de este mundo educativo, teniendo en cuenta, usa los instrumentos creados en esta década que manifiestan también una transformación radical de los comportamientos que inciden sobre todo en la formación de la identidad personal y en las relaciones interpersonales, donde se va destacando la velocidad con que se modifica el lenguaje y con el que se relaciona también y se tiene relaciones conductuales. Deja entrever un nuevo modelo de comunicación y de formación que afecta inevitablemente también en la iglesia en el complejo del mundo de la educación. Por eso, comencemos a ver, ¿por qué hacemos una introducción? ¿No? Nos hace ver que también este directorio, nosotros tenemos que comenzar una evangelización, la iglesia en el vasto mundo del Internet. Hace semanas atrás o meses atrás celebrábamos a este gran santo joven, ¿no? Carlos Acutis. Este joven comenzó su evangelización por medio de páginas, por medio del Internet, a dar a conocer la presencia de Cristo sacramentado. Después nos dice, ¿no? La iglesia está en este mundo del Internet, nos hace entender que tenemos que destacar la presencia de las diversas expresiones eclesiales en el mundo vasto del Internet. Es ciertamente un hecho positivo, no es un hecho negativo, porque constantemente se está en ello. También se afirmó que la cultura digital va mucho más allá, no se queda allí, puesto que toca la raíz, la cuestión, la situación antropológica, que es decisiva en todo contexto formativo, sobre todo en lo referente a la verdad y a la libertad. Es una cuestión que se hace necesaria y una cuestión que confronta para la iglesia en virtud, vamos a decir, de una competencia sobre el hombre y su pretensión de buscar la verdad. Y así vamos encontrando todo un desarrollo que vamos viendo en esta formación de la escuela, del directorio de catequesis. Y ustedes van a ir profundizando. Para ello, yo les voy a presentar, vamos a trabajar una diapositiva, ¿no? Que vamos a hablar sobre todo sobre la formación del catequista. Esta formación de los catequistas está en el capítulo 4, en la primera parte de este directorio. Entonces, queridos hermanos, ahora sí vamos a estar atentos de esto, lo que vamos a hablar. Va a venir pues algunas preguntitas para el examen y todo ello, ¿no? Pregunto, ¿pueden ver algo en la pantalla? Se mira, ¿no? Sí, ¿Podemos padre. observar? Sí, padre. ¿Se ve o no se ve? Sí, padre. Ok, ok. Entonces, vamos a comenzar. Sí se ve, padre. Vamos a comenzar con el trabajo de la... A ver, se me escapó. Está muy rápido este. Vamos a tocar de la formación del catequista. Vamos a hablar sobre todo en el capítulo 4. Este es el logo que se ha puesto en el nuevo directorio que está saliendo para América Latina. Esta figura, miren, ve. Dice, Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, Directorio para la Catequesis. Esto lo edita CELAM y acá está la librería, ¿no? Para que nosotros podamos conocer un poco. Vamos a pasar a hablar de este nuevo directorio. A ver, ¿qué nos va a decir este nuevo directorio a cada uno de nosotros? Este nuevo directorio ya tenemos que tiene numerales, pero nosotros vamos a tocar del número 130 para adelante. Naturaleza y finalidad de la formación de los catequistas. A ver, cuando hablamos de la naturaleza y formación de los catequistas, tenemos que ir más profundo, dice. Tenemos que entender que a lo largo de los siglos, la Iglesia nunca ha descuidado dar prioridad a la formación de los catequistas. Al comienzo del cristianismo, la formación que se vivió fue una forma vivencial, giró en torno al encuentro vital con Jesucristo. Había un encuentro proclamado, ese encuentro de manera auténtica, y se daba a conocer en el testimonio de vida de aquel que se había encontrado con Cristo. El carácter de testimonio se convirtió en el marco específico de todo el proceso formativo que gradualmente se introdujo en el misterio de la fe de la Iglesia. Vamos a recordar que especialmente en un periodo como el presente es importante tomar en serio
la rapidez de los cambios sociales y la pluralidad cultural con los desafíos que nos traen. Por eso, la formación de los catequistas requiere especial atención, ya que la calidad de las propuestas pastorales está necesariamente unida a estas personas que realizan la catequesis. Pero recordemos que estamos nosotros también frente a una complejidad y a las necesidades de los tiempos donde vamos viviendo. Les hablaba del Internet y otros tipos también de situaciones que vivimos en nuestro tiempo. Por eso es necesario y es preciso que las iglesias particulares, en este caso las diócesis, o vamos más arriba, ¿no? Nos hablaba el director y decía de las comisiones, ¿no? Comisión de catequesis, en este caso también, o las iglesias particulares, arzobispados, dios, cleraturas, vicariatos, que somos iglesias particulares, tenemos que dedicar, ¿no?, una formación de los catequistas, pero tenemos que dedicarlo con mayor fuerza, con energía y con los recursos adecuados. Solo les voy a preguntar, una vez que termine esta primera página, ¿no? Guarden esta pregunta. Dentro de nuestras jurisdicciones eclesiásticas, diócesis, arzobispados, prelaturas, vicariatos, tenemos una escuela de catequesis donde nosotros estamos formándonos para ser los futuros evangelizadores. Vayan pensando eso, vayan pensando un poco. La formación es un proceso permanente que bajo el guía del Espíritu Santo, vamos a decir, en este seno de una comunidad viva cristiana, ayuda al bautizado a formar, o vamos a decir, a dar forma, es decir, desvelar su identidad más profunda, que es el Hijo de Dios en una relación profunda y una comunión con los demás. El que tiene que jugar un papel o tiene que dar fuerza e importancia es el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que como comunidad abrir el corazón porque somos bautizados. El trabajo formativo actúa con una transformación de la persona. Esa persona tiene que interiorizar de manera existencial el mensaje del Evangelio, para que ello pueda ser luz y a la vez también una orientación en la vida, y sobre todo tiene que entender que tiene que ser misionero dentro de la iglesia. Este proceso tiene lugar en lo íntimo del catequista, o sea, en lo profundo de su ser, ¿no? Incide profundamente, siempre tocando la libertad. No puede reducirse simplemente a una instrucción. Metámonos en la cabeza esto. El catequista no solo tiene que ser aquel hombre, aquella mujer que solamente se va a instruir. No, tiene que tener, vamos a decir, dejarse guiar por el Espíritu Santo, profundizar todo lo que ha ido aprendiendo y tiene que darse, vamos a decir, darse a conocer. Por eso les digo, no solamente una instrucción o de repente una exhortación moral que tenemos que conocer lo bueno, lo malo, no. O de repente van a decir, no, pero entonces este nuevo directorio solo nos invita a una renovación de métodos pastorales. No solo eso. La formación que también hace uso de las habilidades humanas es ante todo una sabia obra de apertura al Espíritu de Dios que gracias a la disponibilidad de sus sujetos y a la preocupación materna de la comunidad conforma a los bautizados con Jesucristo, moldeándolos sus corazones como hijos de Dios. La formación de los catequistas tiene como finalidad, en primer lugar, dice, de concientizar a los catequistas de ser. ¿Qué tienen que ser los catequistas? Primero bautizados. Y como bautizados, tienen que ser verdaderos discípulos misioneros, es decir, sujetos activos de la evangelización, no sujetos, vamos a decir, pasivos, porque un montón de veces encontramos sujetos, vamos a decir, dormidos, yo diría, más que pasivos, ¿no? Dormidos, casi muertos, como en los trabajos de ensayo que han presentado, que pues me dan a conocer una realidad de que están durmiéndose en todo el trabajo que hemos hecho, ¿no? Entonces, los catequistas tienen que ser verdaderos discípulos misioneros, es decir, sujetos firmes, sobre todo con un fundamento, capacitados por la iglesia, y estos tienen que saber comunicar el evangelio con testimonio de vida.
ser unos catequizandos o catequizadores o catequistas que acompañan a la comunidad, que educan en la fe. Por lo tanto, la formación de los catequistas ayuda a desarrollar las habilidades necesarias para que el catequista sepa dar, sepa comunicar la fe. Y sobre todo, tiene que acompañar para un crecimiento de los hermanos, no para figurar a sí mismo, sino para acompañar a los hermanos. La fidelidad tiene que ser, o una finalidad del catequista tiene que ser cristocéntrica. Nuestra catequesis tiene que ser cristocéntrica, que plasma toda formación de los catequistas. A veces nos preparamos en dar dinámicas, en cantos, pero no nos preparamos o nuestra finalidad no es Cristo. A veces el catequista se dedica a hacer de repente animaciones, a tocar la guitarrita, a cantar, dibujar, pero hermanos, está bien todo ello, pero tiene que ser un catequista. Su finalidad catequista es cristocéntrico, que se tiene que plasmar dentro de su formación y desde allí pueda poder animar el camino catequístico que resalte la centralidad de nuestro Jesucristo dentro de la historia de la salvación. Por eso tenemos que ir entendiendo todas las cositas, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer un pequeño conversatorio con ustedes, ya que hemos presentado la diapositiva. A ver, vamos a hablar. Un ratito nada más vamos a hablar con ustedes. ¿Qué dicen? ¿O no dicen nada? Ok, padre, gracias. Bien, vamos a hablar a ver. Entonces, cuando decimos en estos 3 puntos, quisiera entender, alguno me diga, pero en cortas palabras, ¿no? Dentro de nuestras jurisdicciones eclesiásticas o las iglesias particulares, tenemos una formación teológica, bíblica, pastoral, pedagógica para los catequistas. Y me van a decir cómo. ¿La hacemos? Hay una escuela netamente con una malla curricular de temas para formar a los catequistas. ¿Qué dicen ustedes, chicocos? Como Vicariato de San Ramón, sí. Desconozco cómo será en otras parroquias. ¿Quién sería Padre, en el caso de, bueno, en lo que es en Tayacaja, no lo he visto, padre, ese tema como nos está pidiendo, con una currícula y todo, no he visto, padre. Claro, nos gustaría que nos explique, al igual como ustedes lo están haciendo en Chanchamayo, que lo veo muy interesante el tema, pero también veo que nos hace mucha falta los temas que usted están realizando, la verdad, y quizás hay mucha falencia con el trabajo que usted nos está pidiendo, porque desconocemos algunos temas, de verdad, padre. Esa sería mi opinión. Bien, estamos viendo 2 realidades. Estamos viendo Vicariato Apostólico San Ramón, la diócesis de Huancavelica. ¿Alguna otra diócesis que participa en esta escuela de catequesis? Tenemos alguien de Huancayo, o de repente de otra jurisdicción eclesiástica que nos pueda compartir, ¿no? Padre, bueno, yo también, bueno, como la colega que ya habló, creo que también acá en Tayacaja no hay esa escuela, ¿no? Y los temas quizás relacionados y lo que dice la teología o la Biblia, ¿no? No hay. Bueno, como no quisiera que haya también por aquí, sería algo bonito. Gracias, padre. Muchas gracias. Bien, vamos escuchando así, entonces, bien. Padre, buenas noches. A ver, entre, hable, pero apague un micrófono. Ya, ahora sí, vamos. Coméntenos, hermano. Padre, Tienes conectados 2 aparatos, una computadora y un celular seguro, por eso está filtrando el sonido. sí, padre. A ver, padre, buenas noches ante todos los colegas. Ese es cierto, padre, de repente lo que es la formación cristiana, por ejemplo, ¿no? Acá en lo que es la provincia de Satipo,
Los párrocos que siempre han venido nos han inculcado y en muchos de los casos ha habido charlas o ha habido cursos, ¿no? De lectura de Biblias, como también de repente cómo llevar todo lo que es el aspecto de lo que es la vida cristiana. Siempre ha habido bueno, no todos los padres lo han cometido, no han hecho todos esos aspectos, pero algunos sí han tratado de poder darnos a conocer un poco más sobre lo que es la vida cristiana. Y pues de repente sería bueno, ¿no? Bueno, yo particularmente veo esas actitudes de algunos padres que debe ser, ¿no? La mayoría de los padres dar a sus feligreses todo este tipo de educación cristiana para que de repente podamos ser mejores catequistas y tener mayor conocimiento, padre. Bien, vamos hablando. Entonces, primero partamos, no vayamos chancando a nuestros padres. La pregunta que les hice y hablamos es que a un inicio les dije, la responsabilidad primero es del obispo. Bueno, yo sé que algunos obispos se van a enojar conmigo si es que ven este video, ¿no? Pero la responsabilidad de la formación de los catequistas o la formación tiene que ser desde la cabeza, desde nuestros pastores. Ellos tienen que preocuparse por ello. Claro, y también nos dice que el conjunto y millones de sacerdotes, ¿no? O sacerdotes que tienen que estar bien empapados de este nuevo directorio de la catequesis. Posteriormente nos invita y nos dice, los millones y millones de catequistas, también tenemos que saber conocer todo el directorio de la catequesis, porque nos va planteando toda una estructura de formación, cómo tenemos que ser. Por eso, ustedes como catequistas tienen que estar preparados, tienen que formar este nuevo directorio. Ya salió en marzo del 2020. Antes que comencemos nosotros un poco la escuela de este año, con todos los problemas que hemos tenido, y se les ha dejado para que ustedes lo puedan leer y puedan compartirlo. Pero miren, la formación va a depender de nosotros y quienes tienen que empujar a que dentro de nuestras jurisdicciones eclesiásticas se realicen las escuelas o cursos de formación, tienen que ser los catequistas. Por eso aquí en el Vicariato Apostólico de San Ramón nosotros tenemos una escuela de catequesis con toda una malla curricular que va presentando teología, vamos a decir la Biblia, el área pastoral, los talleres que tenemos y todo eso, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar toda la iglesia de manera conjunta en ello. Por eso nos dice en el punto 2. En el punto 2 que vamos a hablar, nos habla sobre, ¿no? Dice, ya, acá nos hemos pasado, este es el punto 3, estoy un poquito avanzado yo, ¿no? Comunidades cristianas, lugar privilegiado para la formación. Miren, el lugar privilegiado para la formación, las comunidades cristianas. ¿Cómo es eso de comunidades cristianas, padre? O sea, me estás hablando un término que no conozco. Pero si nosotros enlazamos con la iniciación cristiana, hemos hablado que el trabajo de evangelización va en comunidad. Y como este directorio de catequesis está hablando de comunidad cristiana, dice un lugar privilegiado de la formación del catequista. Vamos a comenzar un poquito a ver qué es lo que nos dice. La comunidad cristiana es el origen. O sea, ¿dónde se va a formar el nuevo catequista? Es dentro de una familia. ¿Y la familia dónde pertenece? ¿A una comunidad? ¿O no es así? Entonces, la familia o la comunidad tiene que comenzar a formar donde el lugar y meta de la formación de los catequistas. Y esa comunidad de comunidades es nuestra parroquia. Entonces, ¿dónde tiene que comenzar? En la parroquia. La comunidad cristiana es el origen, el lugar y la meta de la catequesis. O sea, dentro de mi parroquia o dentro de la jurisdicción eclesiástica tengo que comenzar a evangelizar. Es siempre desde la comunidad de creyentes que nace la proclamación del evangelio, no nace fuera, que invita a hombres y a mujeres a convertirse y a seguir a Cristo, y es la misma comunidad, escuchemos esto, es la misma comunidad que acoge a aquellos que desean conocer al Señor y empeñarse en una vida nueva. O sea, es la comunidad, un montón de veces la comunidad no acoge. Por eso los catequistas tienen que estar dentro de una comunidad. La comunidad es el vientre en el que nace y crece la vocación específica al servicio de la catequesis, en una comunidad real, no en una comunidad ficticia, ¿no? Es por eso decimos una comunidad real, en una comunidad rica en dones, en una comunidad rica en dones y oportunidades que se le va presentando. Pero sabemos que esta comunidad también tiene sus límites, tiene también sus debilidades, pero con todo ello, esta comunidad tiene que formar.
En esta realidad comunitaria, donde se hace una experiencia concreta de la misericordia de Dios, también se hace posible el ejercicio de acogida y de perdón entre los mismos catequistas y todos los miembros de la comunidad. La comunidad que experimenta la fuerza de la fe y saber vivir. Es la comunidad que debe saber testimoniar el amor, anuncia y educa de una manera todo, ¿no? Todo lo natural. Por lo tanto, la comunidad es el lugar por excelencia para la formación del catequista. Es la comunidad cristiana, no otra comunidad. Por eso esta comunidad cristiana, con la variedad de sus carismas y ministerios, por eso hablamos de una comunidad. La parroquia es una comunidad de comunidades. La parroquia tiene dentro de ella, ¿no?, diferentes comunidades. Están los que cantan, los que danzan, los que alaban, los que rezan el Santo Rosario, la comunidad que carga al Señor de los Milagros. Hay diferentes comunidades. Entonces, esa comunidad, vamos a decir, cristiana, con una variedad de carismas y ministerios que tiene, es el ambiente natural en el que se aprende y se vive la vida de fe. No es fuera, queridos hermanos, es dentro de la misma comunidad parroquial, que tiene que ser el eje. Dentro de la comunidad tiene que haber un papel particular. El grupo de catequistas que junto con su sacerdote, vuelvo a decir, los catequistas junto con su sacerdote, ¿no?, con su presbítero, ya, no estoy diciendo ni párroco ni vicario, estoy diciendo presbítero, comparten mutuamente el camino de la fe, la experiencia pastoral. Así crece la identidad del catequista y este catequista toma conciencia del proyecto que es evangelizador. Al escuchar las necesidades de las personas, al hacer el discernimiento pastoral, al preparar el catequista el tema, al saber evaluar, a implementar vamos a decir, a saber interiorizar la fe. Este catequista, podemos decir, ¿no?, se va forjando en un laboratorio de formación permanente en cada catequista. Cuando digo laboratorio, no es que estemos haciendo experimento, pero podríamos decir así, donde en ese laboratorio de formación de catequistas, los catequistas comparten, mira, me fue de esta manera, trabajé con los papás, resultó de esta manera, trabajé con los niños, resultó de esta manera. Entonces, hay una conversación entre los catequistas, un diálogo entre los catequistas. Por eso llamamos un laboratorio de formación permanente para cada catequista. El grupo de catequistas es en un contexto real en el cual todos pueden ser evangelizados de manera continua, permanecer disponibles a los nuevos aportes formativos. Algunas veces el catequista dice, no, eso ya pasó de moda, ¿para qué vamos a trabajar ello? Y no, ¿no? Entonces, queridos hermanos y hermanas, nosotros tenemos que estar listos y preparados para la formación también, ¿no? O sea, para los nuevos mecanismos que se van presentando, pedagogías para trabajar. Eso sería con referente a la comunidad cristiana. Vamos a pasar al siguiente punto. 3. Vamos a hablar del criterio. Y en eso vamos a ver, ¿no? La formación, dice, ciertos criterios que sirven de inspiración para los proyectos formativos. Es necesario armonizar sabiamente con la debida atención a las personas con las verdades de fe, el crecimiento personal y la dimensión comunitaria. Estos criterios de la fe, vamos a comenzar a compartir entonces. En la formación de los catequistas deben tenerse en cuenta criterios, vamos a decir, ciertos criterios formativos, ¿ya? Que estos criterios formativos tienen que servir, netamente, tienen que servir, que tienen que servir para la inspiración de los nuevos proyectos formativos que se tienen, dado que es necesario capacitar a los catequistas para la evangelización en el mundo de hoy. No vayan a pensar y nos quedemos nosotros, los que estamos encargados, bueno, vamos a decir un poquito aquí, los que estamos encargados de toda la formación de los catequistas, no vayamos a pensar que el catequista, por el hecho de que ya te ayuda en el sacramento con los niños, te ayuda en el sacramento con los adolescentes y le has encargado, ya sabe todo. Algunas veces hemos cometido el error y yo sé que de repente lo hemos hecho por cuestiones pastorales, pero nos hemos quedado y hemos llamado catequista al que no debe ser catequista.
Bueno, ¿en qué sentido? Una experiencia que tuve hace muchos años atrás es que al joven que terminaba de prepararse en el sacramento de la confirmación, al adolescente, al año siguiente lo metían a trabajar con los niños. Está bien, porque el joven, el adolescente lo hacía con toda la inquietud y con todas las ganas. Pero la pregunta es, ¿este adolescente estaba preparado para ser evangelizador? De repente en el conocimiento, en la experiencia, sí, tenía a Dios, pero tenía, vamos a decir, una formación adecuada, estaba capacitado para ser catequista, para poder evangelizar en este mundo actual. Muchas veces todavía veíamos que le faltaba a estos muchachos. Por eso dice, es necesario armonizar con la debida atención a las personas con las verdades de la fe. Si tenemos un joven adolescente o de repente un joven o alguien, un hermano, una hermana que tiene esa inquietud de querer formar, evangelizar, pues ahí tienes un logro grandazo. Lo traes, lo formas, lo preparas, ¿no? En todo lo que es para la evangelización y le haces conocer las verdades de la fe para que él pueda salir, vamos a decir, a evangelizar y de esa manera también tenga su crecimiento personal y de esta misma manera se incorpore y entienda que es la comunidad o la dimensión comunitaria, en el cuidado de las dinámicas espirituales y la dedicación al compromiso por el bien común, ¿no? En la casa común. De manera concreta, se deben considerar ciertos criterios. Aquí vamos a encontrar varios criterios. Vamos a hablar. Espiritualidad misionera y evangelizadora. A ver. Es vital que durante todo el proceso formativo se respire la centralidad de la experiencia espiritual en una perspectiva misionera. O sea, si yo voy formando un catequista, nos dice este nuevo directorio, tiene que tener un proceso formativo. Se respire la central, o sea, la centralidad de la experiencia espiritual en una perspectiva misionera, en una iglesia en salida, para evitar el riesgo de caer en un afán, de repente, una pastoral estéril que se esté dando. El catequista debe ser entrenado como un discípulo misionero. Nosotros para ganar un campeonato o para ganar una carrera tenemos que practicar, tenemos que entrenarnos. Vamos a decir los futbolistas, para pasar las categorías o vamos a pasar las ligas, para ascender y descender como últimamente ha descendido un equipo, no, uno que pues, ha hecho noticia. ¿Por qué? ¿Cómo tiene que ganar? Tiene que entrenar, tiene que esforzarse, tiene que estar listo y preparado. De esta misma manera, también el catequista tiene que ser entrenado como discípulo misionero, capaz de comenzar siempre desde su propia experiencia de Dios, quien lo envía a caminar al lado de los hermanos. Esta espiritualidad tiene que ser misionera, entendida como un encuentro con los demás, un compromiso en el mundo, una pasión por la evangelización. Si no tengo pasión por la evangelización, ¿cómo voy a ser catequista? Alimento la vida del catequista y salva. Vamos a decir, catequista tiene que salir de ser individualista. El catequista tiene que salir del intimismo. Muchas veces el catequista también tiene crisis de identidad y de la debilidad en el fervor. Por eso decimos que tiene que ser formado adecuadamente para que en los momentos en que vengan estas diferencias sepa vencer el catequista, sepa sobresalir ante todo ello. Tenemos en la B, catequesis como formación integral. El directorio nos lanza y nos dice, el catequista se trata de formar, o vamos a decir, tratemos de formar catequistas para que puedan transmitir no solo una enseñanza, sino también una formación cristiana integral, desarrollando las tareas de iniciación, de educación y de enseñanza. Se necesitan catequistas que sean al mismo tiempo maestros. Maestros, recuerden, el catequista tiene que ser maestro, educador y testigo. O sea, entendamos eso. Si nosotros no asumimos ese papel de ser maestros y educadores y testigos, pues estamos quedándonos todavía, nos falta algo más, hay que comenzar a revisar. Por esta razón, la formación de catequistas sabrá inspirarse también en la experiencia catecumenal. ¿Ya cuántas veces hemos hablado eso en el proyecto de iniciación cristiana, no? Entre otros elementos que caracteriza precisamente por esta visión el conjunto de la vida cristiana. Esto no es una idea lo que les voy presentando un montón de veces,
en la formación de catequistas, en el proyecto de la iniciación en la vida cristiana, es tomado del antiguo Directorio General de Catequesis. Y ahora este nuevo directorio nos vuelve a replantearnos, oye, hay que trabajar en este proyecto de esta manera. La C dice, el estilo de acompañamiento. La Iglesia siente el deber de capacitar a sus catequistas en el arte del acompañamiento personal. Una cosa que vamos a hablar más adelante es, ustedes como catequistas, como evangelizadores, ¿están capacitados para acompañar de manera personalizada de repente al que estás catequizando? Comienza un poquito ahí vamos a decir, a pensar en la cabecita, darle vuelta. A ver, ¿yo cómo acompaño? ¿Cómo en mi parroquia me capacitaron para ser catequista? ¿Cómo en mi diócesis se preocupan o no? En mi prelatura, en mi vicariato se preocupan en capacitarme en el acompañamiento personal, ofreciéndoles a la experiencia de ser acompañados para crecer en el discipulado y enviándolos también a acompañar a sus hermanos, porque el catequista es aquel que acompaña al hermano y a la hermana. Este estilo requiere, dice, una humilde. El catequista tiene que responder también con una humilde disposición para dejarse tocar por las preguntas, por las interrogantes, ¿no? Por las situaciones de la vida, con una mirada llena de compasión, pero también tiene que ser respetuosa de la libertad de los otros. Si el otro no piensa igual que yo, pues no le voy a obligar tampoco a que piense igual. Tengo que saber respetarlo. Cada uno tiene sus maneras de ver las cosas, pero yo tengo que saber acompañar al hermano a pesar de la diferente manera de ver las cosas y el mundo. La novedad a la cual está llamado el catequista radica en la proximidad, en la acogida incondicional y en la gratuidad con la que se pone en disposición para caminar junto con los demás, saberlos escuchar, saberles explicar las Sagradas Escrituras. Entonces, muchas veces nos preocupamos en pretender dar frutos, pero no nos preocupemos en dar frutos inmediatamente, sino en acompañar. Estos son los 3 puntos que vamos trabajando. Ahora viene el siguiente punto. Cuando vamos hablando también de los diferentes puntos, vamos a hablar ahora. Mire, hasta ahí vamos, ¿eh? Recuérdense que en el examen puede venir este término. Les puedo poner así. Dime, criterios de formación. A, formación espiritual misionera y evangelizadora. B, catequesis como formación integral. C, estilo de acompañamiento. 4, D, ninguna de las anteriores. Entonces, o todas las anteriores también, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados para ello. Ahora viene la D, la E y los siguientes. Ahora vamos a ver la D y la E. Nos habla de la coherencia entre los estilos formativos. Como criterio general hay que decir que se debe existir una coherencia entre la pedagogía global de la formación del catequista y la pedagogía propia de un proceso catequético. Al catequista, queridos hermanos, le sería muy difícil improvisar. El catequista no, vamos a decir, tiene que tener también una formación adecuada. No puede improvisar, no puedes improvisar en tu formación. También el catequista tiene que tener un estilo de vida. ¿Ya? ¿Quién está mirando su película y no está haciendo clase, no está atento a la clase? Después del examen están debiendo puntos como he visto algunos, ¿no? Después me escriben cualquier cosa en los ensayos. Estén atentos, ¿eh? Continuamos. En la E, estamos hablando de la perspectiva, de la disposición para aprender y la autoformación. Con esto les digo algo, miren. Las ciencias de la formación indican ciertas actitudes como condición para un futuro camino de formación. En primer lugar, es necesario que el catequista madure en la disposición para aprender, es decir, la voluntad de dejarse tocar por la gracia de la vida. O sea, yo me tengo que dejar tocar. A ver, Marco. ¿Qué Marco? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo tú? El detalle es que este curita conoce muchas cosas de tecnología y esas cosas a veces mete, entonces sabe quién está haciendo bulla, ¿no? Entonces,
Vamos viendo que el catequista se tiene que autoformar. En primer lugar, es necesario que el catequista comience a madurar en la disposición para aprender, es decir, la voluntad de dejarse tocar por la gracia, por la vida, por las personas, por una actitud serena y positiva hacia la realidad de querer aprender constantemente. No queremos catequistas que se queden en el más, sino unos catequistas movidos por el Espíritu Santo sepan guardar, sepan, vamos a decir, instruir su propia vida, acoger la fe, acoger un grupo de catequistas con recursos de aprendizaje. También tenemos que fortalecer en ello. Vamos a pasar ahora al siguiente punto, a lo que son las dimensiones de la fe, digo, de dimensiones de formación del catequista. Cuando hablamos un poco en las demás formaciones, hemos hablado del ser, saber y hacer del catequista, ¿no? De la parte humana, del conocimiento, del saber y el saber hacer, cómo presentar la catequesis. Ahora, muchachos, ha surgido otro más, ¿no? Saber hacer. Vamos a trabajar en esta parte. Dice, la formación del catequista incluye varias dimensiones. Tenemos el ser del catequista, como incluso antes de ser catequista. O sea, antes de ser catequista ya tiene el ser, tiene la formación humana, o vamos a decir la formación antropológica. La formación tiene que ayudar a madurar como persona. ¿Para qué tiene que ayudar a madurar como persona? Dice, para saber ser, porque el catequista, una vez que es ser, tiene que saber ser catequista. Y para saber ser, la formación también estará atenta a la dimensión del saber, con una doble finalidad del mensaje, la persona, el contexto en la que vive. El catequista tiene que tener un acto, vamos a decir, relacional, un acto comunicativo. El catequista tiene que saber también educar, tiene que formar. Hace rato les decía, tiene que ser maestro y testigo y educador, ¿no? Esto para saber hacer. Las dimensiones de la formación de los catequistas no deben considerarse de manera independiente, tienen que estar juntos, ¿no? Entre sí, sino fundamentando unas relaciones que hay, ¿no? Por eso hablamos aquí, saber hacer, miren, acuerden, saber hacer, ¿no? Esto es lo que se iba presentando. Ahora vamos a ir conociendo un poquito más. El esfuerzo para adquirir estas habilidades como personas que han experimentado el amor de Dios, o sea, ese querigma, y que solo por esta razón se ponen al servicio del anuncio reino. Vamos a pasar un poco más rápido para poder ver el siguiente punto. Quiero quedarme en esto. Quiero que veamos, lo discutamos este punto. Saber y saber ser. Saber ser y saber ser con madurez humana, cristiano y sobre todo, dice no, conciencia misionera. Dimensión del ser. Para entender la dimensión del ser, en este caso vamos a hablar de la dimensión del ser, el catequista está entrenado para convertirse en testigo de la fe y custodio de la memoria de Dios. La formación ayuda al catequista a reconsiderar su propia acción catequística como una oportunidad para el crecimiento humano y cristiano. Sobre la base de una madurez humana inicial, el catequista está llamado a crecer constantemente en un equilibrio afectivo. El catequista tiene que tener un sentido crítico, una unidad y libertad interior, viviendo relaciones que apoyen y hagan ricos la fe. La verdadera formación alimenta sobre todo la espiritualidad del catequista mismo, de modo que su acción brote en la verdad del testimonio de su vida. Por tanto, la formación sostiene la conciencia misionera del catequista a través de la interiorización de las exigencias del reino cristiano y misionero. Requiere un acompañamiento a lo largo del tiempo porque dentro de esto interviene el núcleo, vamos a decir, el fundamento del actuar de la persona misma. A partir de este nivel de interioridad, germina el saber ser con una habilidad que tiene que ser natural, necesaria para la catequesis, entendida como un acto educativo y comunicativo. El catequista tiene que tener esa relación de educar y también saber hablar, mostrar y hacer crecer esta capacidad relacional que se expresa en la voluntad de vivir los lazos humanos y eclesiales de manera fraterna y serena. El catequista no tiene que alterarse, pelear, discutir, tiene que calmarse, tiene que ser aquella persona que poco a poco va solucionando las cosas, ¿no? Al reiterar su compromiso, tiene que tener una maduración humana y cristiana de los catequistas. La Iglesia llama la atención, sobre todo la tarea de que tenemos que vigilar con determinación
en el desarrollo de la misión del catequista, que garantice realmente al catequista como persona, especialmente a los menores y a las personas vulnerables a quien va a evangelizar. Porque el catequista, recuerden que en su ser va a estar acompañando a seres humanos, no está acompañando máquinas. Entonces, por eso tiene que estar bien preparado el catequista en ese sentido. El catequista tiene que tener un servicio. El catequista desempeña un papel con las personas que es acompañar en la fe y es percibido por esas personas que son acompañadas. Ejerce muchas veces una cierta autoridad. El catequista tiene autoridad dentro de su comunidad, dentro de su realización, vamos a decir, de evangelización, sea de niños, adolescentes, adultos. Tiene autoridad. Por lo tanto, es necesario que ese papel se viva con la más absoluta, vamos a decir, con el absoluto respeto por la conciencia de la persona, para evitar cualquier tipo de abuso o de poder o influencia o económico o hasta sexual que se pueda presentar. O sea, recuerden eso, queridos catequistas. Hablamos del ser, ¿no? Del saber ser. Cuando hablamos del saber ser, el catequista tiene habilidades también, ¿no? Tiene habilidades. Entonces el catequista también es un maestro que enseña la fe. De hecho, hace el testimonio de su primera virtud y no olvida que también es responsable de la transmisión de la fe eclesial. Por tanto, en su formación busca un espacio para profundizar y estudiar el mensaje que debe transmitir en relación con el contexto cultural donde se encuentra, con el aspecto eclesial y existencial de su interlocutor, con quien está evangelizando o a quien está evangelizando. No se debe subestimar la exigencia de este aspecto de formación, que además está íntimamente relacionado con el deseo de profundizar el conocimiento. El catequista ya ha reconocido a Dios como su Señor. Por eso tiene que asumir esa formación, ¿no? Por eso vamos a seguir hablando también, queridos jóvenes o jóvenes catequistas, como ustedes se llamen, porque todavía no son viejitos. El catequista, vamos a decir, tiene que seguir formándose el saber ser. ¿Ya? Continuamos y pasamos. A ver, es necesario que el catequista conozca. ¿Qué tiene que conocer el catequista? Vamos a ir acá. El catequista tiene que tener una familiaridad con la Sagrada Escritura. Tiene que tener una familiaridad con el catecismo de la Iglesia Católica. Tiene que tener un conocimiento de los documentos magisteriales. O sea, con esto no estoy diciendo que el catequista solamente tiene que ser Biblia, no. Tiene que conocer, sí, la Sagrada Escritura, tienes que conocerlo. Tienes que conocer el tochazo eso de nuestro catecismo de la Iglesia Católica y todos los documentos que van saliendo, porque tienes que profundizar. Por eso tienes que saber, ¿no? Es necesario que el catequista conozca. ¿Qué tiene que conocer el catequista? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y la historia de la Iglesia. Tiene que conocer a la luz del misterio pascual, tiene que conocer, vamos a decir, toda esa historia, ese proceso querigmático, ¿no? Cristo, muerto, vamos a decir, pasión, muerte de Jesucristo, lo tiene que conocer, tiene que tener una familiaridad. Sobre todo el catequista tiene que conocer los símbolos de la fe, la liturgia, los sacramentos, la vida moral y la oración. Los elementos principales del magisterio y el evangelio y la catequesis. Los catequistas han de tener un conocimiento general, amplio, vamos a decir, de la teología, de la liturgia, de la disciplina sacramental y vamos a decir, sacramental de sus hermanos. El catequista tiene que estar con un ojo vigilante. Aquel hermano tiene que recibir el sacramento de bautismo, la confirmación, la Eucaristía, una vez que de repente ya está de novio, preocuparse para que se casen, reciban el sacramento del matrimonio. Si está enfermo, llamar al sacerdote para que pueda llevarle la unción de los enfermos, ¿no? O preocuparse en formar a los futuros también sacerdotes. Por eso dice, ¿no? Una disciplina sacramental. El catequista tiene que conocer, tiene que tener un acompañamiento. El catequista tiene que tener una habilidad natural para una catequesis como un acto educativo y sobre todo comunicativo. El catequista presenta el mensaje. Vamos a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es el catequista que presenta el mensaje? ¿No? El catequista, ¿no? Tiene que tener un carácter sintético, tiene que ser querigmático, capaz de tocar la experiencia humana, capaz de tocar al otro hermano con sus palabras,
con su experiencia de vida. Las Sagradas Escrituras en la fe, tienen que conocerlo, y en la tradición de la iglesia, de modo que se perciban esas palabras, no como palabras muertas, sino como palabras vivas. Un estilo teológico de los contenidos, vamos a decir teológicos, ¿no? Un estilo catequético, o sea, no me vaya a poner a hablar cosas grandes, ¿no? Por ejemplo, en mi comunidad, vamos a decir, de una comunidad originaria, no me voy a poner a hablar, pues, unas cuestiones teológicas, ¿no? Tengo que saber también utilizar esas cuestiones teológicas, pero un lenguaje sencillo para presentarlo en mi catequesis. Un conocimiento de tipo apologético que muestre que la fe no se opone a la razón desde su correcta antropología. La última clase hablábamos cómo la teología se mezcla con las demás ciencias y las ciencias necesitan de la teología como la teología de la ciencia. Entonces vamos trabajando de manera conjunta. Cuando estoy diciendo que se peleen, esto es la verdad, no es la verdad. Tenemos que saber dialogar también como catequistas. El catequista está llamado a conocer a la persona concreta en ese contexto sociocultural en el que vive. Entre las ciencias se debe dar especial importancia también a una ciencia, la psicología, la sociología, la pedagogía, las ciencias de la educación, porque las ciencias de la educación nos van dando estrategias pedagógicas, cómo podemos evangelizar. Y de ese lenguaje que es la comunicación, utilizar las palabras adecuadas para la evangelización, para poder comunicar. No vas a hablar en palabras técnicas en una comunidad originaria donde de repente no conozcan esas palabras técnicas. Tienes que hablar de acuerdo a la situación. Tienes que saber conocer la cultura e inculturarte también dentro de esa cultura. De hecho, que la teología y las ciencias humanas, ambos se hacen ricos, se enriquecen de manera mutua, les decía en la anterior clase. Las ciencias humanas en la formación de los catequistas han tenido vamos a decir, una fuerza increíble. ¿Y cuáles son esas ciencias? El catequista tiene que estar formado no solamente en Sagrada Escritura, no solamente en teología, en la cuestión pastoral o en catecismo, en documentos de la iglesia, sino también tiene que ser un sociólogo, tiene que conocer la sociedad, tiene que ser un pedagogo para saber apreciar los valores, ¿no? Los valores y reconocer también los límites que tiene el catequista. Wilmer, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces bulla? Entonces, pasamos al saber hacer, formación pedagógica y metodológica también de nuestra catequesis. El catequista es capacitado ¿para qué? Para crecer como educador, no como profesor. El catequista hay que diferenciar. El catequista no es profesor, de educación religiosa. El catequista es aquel que educa con testimonio de fe. Y el catequista es un comunicador, da a conocer por la experiencia de vida que tiene. Respetando siempre la pedagogía original de la fe. Con esto que estamos diciendo, no puede cambiar, o sea, siempre tiene que estar lo esencial. El catequista se presentará como un facilitador respetuoso de una experiencia de fe de la cual él no es protagonista. En este caso, ¿quién es el protagonista? Es Jesucristo. No voy a darme a conocer yo, es Jesucristo. La capacidad de libertad interior y gratitud, testimonio de fe. La capacidad de comunicación y narración de la fe. El desarrollo de una mentalidad educativa implica voluntad de construir relaciones maduras con las personas, la capacidad de guiar, la gestión serena de calidad afectiva y saber expresar sus propias emociones, la capacidad de preparar un itinerario de fe, ¿no? En este caso, contextualizando su acción, creatividad de lenguajes, técnicas y herramientas que tiene que utilizar el catequista. El catequista, en pocas palabras, tiene que ser creativo, no una persona que se duerme. Quinto punto. En este punto ya vamos a ir hablando, ustedes vamos a correr en esto, ya casi es un poquito más para institucional, ¿no? Dice, la formación catequética de los candidatos al orden sagrado. En este caso ya va hablando de los sacerdotes en este capítulo 4, ¿no? Dice, en el número 151, 52, 53 va a decir así. En el 51 dice, la preocupación de la iglesia por la formación, por la catequesis, la responsabilidad recae en aquellos que han sido constituidos como ministros de la palabra por orden del sacramento del orden sacerdotal, ¿no? En este caso les decía, los obispos, ¿ya? Y acá dice, ¿no? De hecho, la calidad de la catequesis en una comunidad depende también de los ministros ordenados que se ocupen de ella.
sea, la responsabilidad es netamente de los ministros ordenados de formar a los candidatos, ¿no? Catequistas. En el 52 dice, es necesario que en los seminarios, en las casas de formación, se empapen, ¿no? Se empapen los candidatos en esta formación espiritual del espíritu misionero también del catequista. Garantizar las experiencias de primer anuncio, profundizar el ritual de la iniciación cristiana, en este caso el RICA, ¿no? La etapa de la mistagogía, conocer las orientaciones con la catequesis de su propia iglesia particular. Acá les pregunto, ¿tendremos dentro de nuestra jurisdicción eclesiástica una orientación de una catequesis? ¿Orientaciones catequéticas? Comencemos a revisar, comencemos a investigar si tenemos dentro de nuestra jurisdicción eclesiástica. Cuando les hablo de una iglesia particular, estoy hablándoles de una diócesis o arquidiócesis o prelatura o vicariato, no de parroquias, ¿eh? Los obispos se encargarán de integrar, dice, las indicaciones antes mencionadas en los proyectos formativos de sus seminaristas. Dentro de la formación de los futuros sacerdotes tiene que vincularse esta formación para los catequistas. También una formación catequética de los presbíteros. Los presbíteros tienen que actualizarse en esta formación catequético-pastoral. O sea, tenemos que hacer cursos. Miren, a todos nos llama la atención. Esto ya es un poquito más amplio y qué bonito sería que ustedes de aquí a 1 año, 2 años, 3 años me digan, padre, yo he podido participar o he podido viajar a Colombia, he estado en Bogotá, he estado en el CEBITEPAL, me he formado en este diplomado de la catequesis, o estoy haciendo una especialización en catequesis de la universidad, vamos a decir, la Pontificia o la Sede Sapiense, ¿no? O sea, decir, padre, mira, yo me he formado en esto, no solo me quedo en esto, y también muchas universidades nos van dictando. O de repente dice, ha habido un curso donde yo he podido capacitar. Está la semana de formación de catequistas que presenta la Comisión Episcopal Peruana del Perú. Cada febrero de cada año hay una formación de cursos, este año será virtual, pero estoy formándome allí, estoy especializando, estoy buscando la especialización para ser animador, para ser catequista. Sería muy bonito, dice, ¿no? Centros de especialización para responsables y animadores de catequesis. Los centros de formación básico para los catequistas con enfoque parroquial, interparroquiales, o de repente escuelas, vamos a decir, interdiocesanas. En este caso dice, no, tiene que haber una escuela de catequesis, una formación básica dentro de nuestra parroquia para los catequistas. O de repente 3, 4 parroquias se juntan y forman a sus catequistas. O de repente dentro de la diócesis, ¿no? Una escuela de formación. Tienen la tarea de proponer una formación sistemática y fundamental, ¿no? Debemos decir, de un momento a otro nada más, ¿no? Tiene que haber una formación, vamos a decir, adecuada. Esta formación que tiene el valor de ser sistemática, que garantiza una visión global, es de todas maneras la formación de calidad, asegurando por formadores especializados con gran sensibilidad de la experiencia pastoral. También tenemos que poner personas capacitadas. Y de hecho, dentro de nuestras jurisdicciones eclesiásticas, dentro de nuestras diócesis, tenemos personal, tenemos a los sacerdotes que nos pueden dar Biblia, que nos puedan dar teología, que nos puedan dar doctrina, catecismo, tenemos los documentos del magisterio de la iglesia, tenemos maestros, vamos a decir catequistas, que nos puedan dar la parte pedagógica, que nos puedan ayudar de repente a realizar materiales, vamos a decir, pedagógicos para la catequesis. O sea, hay personal, pero depende de nosotros cómo nos comenzamos a animar y cómo comenzamos a formarnos. Habla también de los centros superiores para expertos en catequesis, ¿no? En este caso, pues, si alguno de ustedes un día no vayan a pensar, queridos catequistas, que solamente la formación de catequistas o estas especializaciones tienen que ser solamente para los curas o para las monjitas. Los laicos asumen, cuando yo hacía un curso de catequesis, vamos a decir catequética, en Bogotá, yo tenía compañeros, vamos a decir, de Ecuador, que eran laicos, padres de familia, madres de familia. De Paraguay vinieron un grupo de profesores para poder formarse y regresar a su país y ser unos, vamos a decir, responsables de la catequesis. O sea, esto tiene que salir de nosotros mismos. También nosotros mismos tenemos que buscarnos formar, ¿no? Por eso dice centros superiores para expertos en catequética con el objetivo de promover la formación de animadores y responsables tanto de catequesis como de catequistas que pretendan especializarse en este servicio de una manera más estable, de manera permanente, que sea su especialidad la catequesis, que se encargue de una escuela de catequesis, que se encargue de formar, de organizar todo ello, ¿no?
No es necesario que lo hagan los sacerdotes, lo pueden hacer los laicos, y qué bonito lo hacen con gran alegría y con esfuerzo y le dedican su tiempo. Centros superiores para expertos en catequética, pues aquí si alguno de ustedes quiere irse a Roma a estudiar, ahí en la Universidad Salesiana de Catequesis, excelente, o en otros países también. Por eso hablan de que nosotros como catequistas, dice acá, mira, los centros superiores para expertos en catequética a nivel nacional o internacional ofrecen a los presbíteros, diáconos, personas consagradas y laicos una formación catequética de nivel superior con el objetivo de preparar a los catequistas responsables de la catequesis a nivel diocesano o en el ámbito de unas congregaciones religiosas. O sea, pónganse un poquito a pensar, ¿yo puedo ser catequista? Sí, puede ser catequista, ¿no? Esto es un poquito, vamos a decir, de la Conferencia Episcopal Peruana, se presentó en el Saber Hacer, también les voy a subir la diapositiva para que conozcan, se ha dado un manual, ¿no?, a todas las jurisdicciones eclesiásticas, a todas las diócesis, esto año pasado, para que las diócesis comenzaran un poquito a pensar en sus catequistas. Es ahí, dice, catequistas iniciadores de la vida cristiana, un itinerario formativo, donde se les ha presentado los temas, primer año, segundo año, tercer año, pero no muchos han tomado importancia de esto, ¿no? Es necesario, queridos hermanos. Entonces, me gustaría que trabajemos un poco, quiero que trabajemos en grupos, lo podemos hacer, vamos a formar varios grupos, en este caso, para que puedan dialogar entre ustedes. Tenemos 70 participantes, o sea, 69, conmigo, bueno, 68 en realidad, porque yo estoy utilizando dos aparatos. Vamos a hacer los grupos, ¿está bien? Vamos a hacer los grupos y quiero que trabajen estas dos preguntas. Quiero que hagan captura de pantalla y lo trabajen en los grupos. A ver.